¿Cómo le va? Pues es Nochebuena y nosotros nos preguntamos, ¿alguien nos estará viendo en este momento? Si no, seguramente en la retransmisión, pero le invitamos a acompañarnos en este programa especial en el que recordaremos algunos de los temas más relevantes del último trimestre del año 2019. Y sin mayor preámbulo, y si nos permite usted, bueno, entramos en materia. ¿Recuerda cuando iniciaron algunos conflictos a nivel de partidos políticos? Desde las asambleas de uno de ellos, nos referimos a Morena, pero también otros institutos políticos con problemas de índole económica. Acompáñenos, así se analizaba. Entre la luz y la oscuridad, los partidos Morena y Encuentro Social. El Movimiento de Regeneración Nacional tendrá que repetir la mayoría de sus asambleas que pasaron por actos de violencia y robos, que hoy reconocen fueron perpetrados por grupos al interior. Solo en Jalisco se espera repetir 18 de 20 asambleas, pero ahora con extrema seguridad que se ha solicitado al gobierno del estado. Situación contraria a la que pasa, por otro lado, el Partido Encuentro Social, que apenas en marzo de este año perdió definitivamente su registro nacional por no obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales, presidencial, a diputados o al Senado. Resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, 6 meses después, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco determina que por haber alcanzado su registro como partido estatal, Encuentro Social deberá acceder a 40 millones de pesos como prerrogativa para este año y 100 millones para 2020. Esta resolución ha generado diversas reacciones entre otros partidos, entre ellos el PRI Jalisco, que ahora analiza impugnar esa determinación, informó su presidente estatal, Ramiro Hernández, quien calificó la decisión del tribunal como absurda e inexplicable. Bueno, los dos partidos. En el caso de Encuentro Social, pues esta laguna bien aprovechada por ellos. Ya hay algunos partidos políticos que dicen que van a buscar también impugnar. Entre ellos el PRI, porque resulta que creo que el PRI va a decir, pues nos conviene más quedarnos como partido estatal, David. A ver, yo creo que el problema empieza con la legislación federal, con la ley de partidos, que permite que ciertas agrupaciones, formaciones políticas en este país accedan a recursos públicos millonarios sin que tengan una representatividad social, una base electoral real, simplemente por medio de convenios con partidos mayores, como en este caso Encuentro Social, Partido Encuentro Social con Morena, donde en el convenio básicamente le dio vida artificial, le dio respiración artificial a un partido político que apenas pudo lograr su registro con asambleas y maniobras muy dudosas, muy cuestionables por la propia autoridad electoral, pero que finalmente obtuvo su registro. Pero que si hubiera ido solo a las elecciones nacionales, no hubiera obtenido el registro, que al final del día lo perdió aún con el convenio que Morena hizo con el Encuentro Social y que le permitió, digamos, meter una representación legislativa muy amplia, por cierto, 50 y pico diputados. Lo que sucede a nivel estatal es que los partidos políticos con registro nacional también se registran como partidos políticos estatales. El doble registro y, por tanto, el doble acceso a prerrogativas y el doble recibimiento de recursos. El problema es que habiendo perdido el registro a nivel nacional y por tanto habiendo perdido el derecho a esos dineros, a esos recursos públicos, aquí por las lagunas y las inconsistencias y las contradicciones en la legislación electoral local, sí acceden tanto a la bolsa que les da por los votos que obtuvieron como a un fondo de repartición general. Y eso me parece que va en contra toda lógica y contra el sentido común. Si un partido a nivel nacional ya no existe y si a nivel local tampoco existe, ¿por qué va a tener acceso a esos prerrogativas? A nivel local sí existe. Claro, pero no tendría por qué tener acceso a esos recursos. Es una bolsa de 40 millones que existe para los partidos estatales, que en este momento es de 40 millones. Claro, pero lo lógico es que si ellos no se constituyeron como partido político estatal, no hicieron asambleas, no tienen base electoral ni social en Jalisco, ¿por qué se les va a subsidiar cuando en realidad lo que hicieron fue a nivel nacional y de manera muy dudosa? A mí me parece que tendrían que ser cuestiones absolutamente independientes y separadas y que además deberían los partidos políticos primero contender, obtener votos, representación legislativa, conseguir los umbrales de representación y entonces sí
pero no antes acceder a los recursos públicos. No al revés, que les pasan los recursos y luego compiten, como va a ser el caso. Me parece que además los montos son enormes. Parte de la corrupción electoral de este país tiene su seno no solo en los partidos satélite y menores como este, sino también en las autoridades electorales que dejan pasar eso, que ni siquiera levantan la voz y dicen simplemente es una laguna, yo me lavo las manos, no digo ni siquiera que está bien o mal, y que le pasen la pelota al Tribunal Electoral del Estado, que ya deberían desaparecer. Los tribunales electorales de los estados solamente entretienen las decisiones porque terminan resolviéndose en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o en las últimas instancias a nivel central de ese mismo Poder Judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial. Los tribunales electorales de los estados son en realidad un lugar de cabildeo, de persuasión, de corrupción, donde ya no están definiendo ni en última instancia ni las cosas con criterios consistentes y sensatos. Quiero preguntarte entonces, esto implicaría que si algún actor político tiene la voluntad de hacerlo, ¿se puede impugnar la decisión del tribunal? Los otros partidos pueden impugnarla. Y que el PRI ya lo dijo, que lo va a impugnar. Pero a mí también me llama la atención que otros partidos políticos no lo hayan por lo menos ya anunciado. A mí me parece que sería una pifia del sistema electoral estatal tenerle que entregar 100 y pico millones de pesos a un partido inexistente que no contendió en Jalisco, que aquí no generó su registro, que simplemente, o sus asambleas, que simplemente por las lagunas legales tiene acceso a esas bolsas. Y yo haría una segunda pregunta, aprovechando ¿qué pasa con el Instituto Electoral? Digo, yo lo veo en la pasividad impresionante, incluso está perdiendo prerrogativas de facto o de ley. Habría que ver cómo vienen las reformas del gobierno de Enrique Alfaro respecto a temas como participación ciudadana. Tú ya lo has abordado en algún momento y sin embargo no veo que haya como una masa crítica dentro del instituto para defender que es justamente pues ya está desmantelado, ¿ya quién habla? Es un organismo autónomo. Hay un presidente. Siempre que ves al presidente hablando, habla de pedir más dinero. Yo nunca lo he oído hablar de otro tema. Pero digo, Siempre está esto pidiendo me más parece dinero. muy triste porque se supone que es un organismo autónomo y tendría que estar defendiendo su propia naturaleza, Yo creo ¿no? que hay dos explicaciones que dan cuenta de la situación tan endeble, tan debilitada, tan marginal de los institutos electorales en toda la República. Una es la reforma electoral, político-electoral última, que hace de los institutos electorales una suerte de delegaciones del INE. Les quitaron o comparten muchas de las competencias con el INE. Incluso los consejeros los designan desde el INE, ya no desde el Congreso del Estado, lo cual, por ejemplo, para estados menos desarrollados democráticamente fue positivo porque en el Congreso se manoseaba demasiado y no llegaban buenos perfiles. En otros casos, como en Jalisco, me parece que había, digamos, perfiles más interesantes, pero eso se pierde. Y lo segundo es también el liderazgo de la administración actual, que con todo respeto a mí me parece que ha agachado la cabeza, que ha aguantado demasiadas presiones y humillaciones, que le quitaron facultades de participación, que le cercenaron áreas completas, que le recortaron el presupuesto, que les quitaron el edificio y lo único que es piden y piden dinero porque ahí se les viene la chamba. A mí me parece que la gran, digamos, la gran embestida del gobierno del Estado al Instituto Electoral fue haberle quitado las facultades de participación y otorgárselas a un consejo que, por cierto, está atorado, el Consejo de Participación y Gobernanza, que depende de una secretaría también, del Pero a ver, Estado. también yo creo que tiene una responsabilidad en las omisiones que ha tenido en su actuación. Nunca ha sido un garante de la participación ciudadana tampoco, porque siempre ha jugado un poco con los intereses del gobierno en turno de si quiere o no quiere que una determinada figura de participación social se utilice. Lo vimos en consultas o en referendos cuando había trámites y corría este traslado para la validación de firmas, que luego es tan complicado porque si la firma se salió una rayita o cualquier cuestión, las invalidaban. Ahí me parece que también muchas veces el instituto le ha hecho la chamba a los gobiernos en turno. Y la otra parte es que en el tema de la legislación sobre partidos políticos, yo creo que las lagunas son muy intencionadas. No, absolutamente. O sea, sí. creo que, No que son los accidentales. como estas reformas las hacen los partidos políticos desde Son los juez y parte. congresos, en realidad lo que hacen es siempre hacen la solución y la trampa, ¿no? Como que lo hicieron mucho tiempo con el financiamiento, o lo siguen haciendo con el financiamiento público, de no querer dar ese salto para otra vez desligarlo ya por completo del padrón electoral, que es algo que hace falta. O sea, no puede ser que el presupuesto de los partidos políticos esté ligado al padrón y no a los votos que reciben, anteriores, inmediatos, que es ¿no? lo que tendría que suceder. También lo han hecho con el tema de qué alcanzas. O sea, no puede ser que cada elección
estemos en la disputa de cómo se define si un partido tiene acceso a representación proporcional, los partidos chiquitos, y si tiene derecho al registro. Tendría que estar claramente establecido en la legislación cómo tienes acceso, porque no es cualquier cosa. Tener un regidor o tener un diputado de representación proporcional tendría que implicar mucho más en términos de responsabilidad. Sin embargo, la legislación federal y la legislación local se contradicen en algunos puntos, establecen porcentajes diferentes, lo dejan al criterio de quien resuelve, y luego se resuelve de una manera en lo local y lo federal lo cambia y luego regresa. Es decir, a mí me parece que son contradicciones y lagunas intencionadas de los partidos políticos justo para tener siempre una salida de acuerdo a lo que les interesa. Y en el caso de los partidos políticos chiquitos, si bien no tienen la representación en los órganos de decisión como los congresos, pues sí tienen estos convenios de alianzas o de coaliciones con los cuales le ayudan un poquito a los partidos grandes, y entonces a cambio obtienen justamente esto, la posibilidad de quedarse con registros, con representación proporcional y con prerrogativas. Julio. Sí, más allá de que el Partido Encuentro Social vaya a recibir tanto dinero o no, que ya es grave de entrada y no lo desestimo, pero más allá de eso, esto refleja ese fenómeno que ya un poquito lo mencionaron, este reparto de cuotas sujeto a la negociación política por la ambigüedad de la ley, que lo que hace, para empezar, es número uno, adulterar la voluntad popular, si es que eso existe todavía a estas alturas, porque pues finalmente algunos partidos terminan teniendo más regidores, más diputados plurinominales o más financiamiento que el que realmente merecían, y todo es como un premio o a veces un tanque de oxígeno o respiración artificial. El tema de Morena ha seguido increciendo, y es que las asambleas tronaron en diferentes entidades federativas, y hasta la fecha continúan algunos señalamientos hacia la actual dirigente de ese instituto político. Y bueno, en los otros partidos pues continúan también con el estira y afloja, tratando de recuperar recursos, mientras que desde el gobierno federal el presidente dice que empujará para invitarles, conminarles a que gasten menos. Continuamos enseguida. Con un gobierno federal que dice enarbolar la bandera del combate a la corrupción, pero que a su vez es señalado por intentos de llevar control sobre el resto de poderes desde el Ejecutivo, es como se conocía un hecho inusitado: la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos referimos a Eduardo Medina Mora, y así se comentaba. Tras 4 años y 7 meses, el político mexicano Eduardo Medina Mora renunció al cargo de ministro que le fue conferido en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El exdirector del CISEN y luego secretario de Seguridad Pública, controvertido por su participación en la guerra contra el narco que decretó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, fue en su momento cuestionado por llegar al máximo órgano de la justicia de la nación sin una carrera judicial. Renunció intempestivamente luego de que el periódico El Universal publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera lo investigaba por lavado de dinero. El exministro rechazó acudir al Senado de la República a explicar el motivo que lo llevó a tomar la decisión de interponer la renuncia, algo que nunca había ocurrido en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador que se trate de una venganza. El exministro se defiende y dice que las acusaciones son infundadas. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, asegura que las críticas confunden y hacen daño. La Corte no es un partido de oposición. En el Senado autorizaron esta renuncia, pero decían que no lo iban a discutir, y se discutió y bastantito acerca del tema. Nosotros iniciamos el análisis, por supuesto. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, saludos a todos, al auditorio también. Agustín del Castillo. Buenas noches. Julio, esta renuncia. Bueno, sin duda son muchas aristas las que habríamos que comentar al respecto. Número uno,
luce esquizofrénico que haya quienes se rasgan las vestiduras diciendo que se está aplicando la justicia selectiva contra Medina Mora, como si eso borrara la gravedad de las acusaciones. La oposición, pues, como toda oposición, es el papel buscarle los prietos en el arroz. Si no se investiga, malo; si se investiga, malo también, porque lo califican de justicia selectiva. Yo soy de los que cree que sería peor no investigar nada ante cualquier supuesto, ¿no? En este caso hablamos de asuntos que no son un juego, de presuntas triangulaciones financieras, de lo que no aparece en las declaraciones patrimoniales, todas estas inconsistencias. Entonces no es poca cosa, eso no hay que soslayarlo. Y también lo que sí habría también que poner en la mesa es que, como se están dando las cosas, todo indicaría que no lo van a investigar, que es un carpetazo. ¿Por qué? Porque si realmente quisieran ir y sancionarlo, primero, pues seguirían el proceso que marca la ley. Número 1, le quitarían la inmunidad procesal. Número 2, comenzaría el procedimiento penal. Y número 3, se dictaría alguna sentencia, se agotarían los recursos que la ley contempla. Pero aquí, para ver si hay culpabilidad o no, pero aquí lo que está ocurriendo es que se da la renuncia y pareciera que le dicen, a ver, renuncia y te dejamos tranquilo. Eso es lo que más parece que ocurre, porque no se da todo este proceso y porque nadie en su sano juicio se va a salir de ese nicho de protección y a quedarse vulnerable. Lo realmente positivo es que se hubiera realmente agotado todo el procedimiento y bueno, ya no se hizo así. Ahora que se le aceptó la renuncia, lo que debe ocurrir es que no haya carpetazo, porque entonces sí, el mensaje que se daría es que se solapan estos presuntos actos que se le han atribuido por parte de las investigaciones periodísticas y luego de estas investigaciones que ya se abren por parte de la unidad financiera. Y más aún, porque pues si hay personajes que pertenecen a la famosa mafia del poder que decía el presidente, se supondría que este sería uno de los fundamentales en ese engranaje. Entonces, en consecuencia y por congruencia, el presidente o las instituciones del Estado mexicano tendrían que continuar con la investigación para no dejar dudas a los mexicanos. Eso sería lo sano. Pero todo pareciera que, como se está dando el proceso, iría a ese carpetazo. Espero equivocarme. ¿Coincides en ese sospechosismo de Sí, Julio, yo creo David? que los señalamientos son muy graves, no solo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de la República, sino de algunas agencias internacionales, como la de Crimen del Reino Unido, que ha detectado este tipo de transacciones anómalas, que en principio de cuentas, más allá de señalar algún tipo de delito, simplemente son eso, anómalas, y hay que explicarlas. Me parece que, haciendo memoria, Medina Mora nunca debió haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia por varias razones. Una, porque no gozaba de una trayectoria intachable, había tenido muchas observaciones en su paso por las agencias de seguridad del Estado mexicano, el CISEN, la Secretaría de Seguridad, asesor de seguridad. Y segundo, porque tampoco tenía el perfil jurídico para estar en la Corte. Fue, hay que recordarlo, uno de los nombramientos más forzados que han existido de ministros de la Suprema Corte de Justicia durante el sexenio de Peña Nieto, que lo metió con calzador. Y si nos vamos más atrás, en realidad el abuso presidencial en su atribución para proponer ternas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Senado, para que elijan ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezó con Fox, siguió un poco con Calderón, pero se acentuó con Peña Nieto y ahora hay un abuso con López Obrador. Y ese es un problema que está poniendo en jaque al Poder Judicial. El problema no es Medina Mora per se, que creo que todavía no está cerrado el tema, lo pueden procesar ya como exministro, como exfuncionario, no lo van a poder procesar ya como estaba en funciones, pero digamos que eso podría seguir, ese proceso podría seguir. Es que siga el proceso. Pero lo más probable, y coincido con Julio, es que se dé carpetazo, porque yo creo que sí se negoció algo a cambio de su renuncia. Es decir, lo presionaron, él dijo, bueno, renuncio y ahí muere, ¿no? Y claro, porque si no, de otra manera no se explicaría una renuncia a un cargo tan importante de un grupo político tan importante como es el que pertenece Medina Mora. El problema es que eso le otorga una posición más al presidente López Obrador que evidentemente no va a desaprovechar. Cualquier presidente, cuando manda ternas, busca tener perfiles afines.
El problema es que esos perfiles no solo son afines, sino muy bajos perfiles. Y lo vimos en los 2 últimos nombramientos de ministros, un ministro y una ministra que hizo el Senado de la República, donde López Obrador envió una terna o 2 ternas con nombres impresentables. Y eso ocasionó que el perfil se bajara, que tuvieran que votar de manera muy forzada y presionados los senadores, y eso repercute en la calidad institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, por eso es histórica esta renuncia, porque toma, digamos, por sorpresa al país, aunque los enterados, los que estaban haciendo su chamba de presionarlo y él mismo sabiendo que tenía cola que le pisen, pues esos estaban enterados, pero el resto del país no, y eso abre un boquete al Poder Judicial muy, muy peligroso. A mí me parece que, en efecto, la investigación debe de seguir, el presidente está obligado a presentar una buena terna y los senadores a hacer un papel un poco más decoroso, porque hay que recordar que cuando se designó a la famosa ministra contratista, la esposa de uno de los máximos contratistas de este gobierno, Ribó, pues votaron no solo los diputados de Morena, los senadores de Morena, sino también de otros partidos, porque hay que recordar que para pasar un nombramiento como es el de un ministro de la Suprema Corte de Justicia se requieren 2/3 partes de la Cámara Alta, y esos 66% no los tiene Morena solo. La anterior ocasión votaron los senadores de Jalisco, por ejemplo, por esta ministra contratista sin dar explicaciones. Lo que dice al final del día José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte, uno de los juristas más prominentes de este país, es que se rompió el orden constitucional, que fue una pésima decisión haberlo nombrado, pero creo que su salida fue todavía peor. Y en ese sentido, su paso por la máxima instancia de justicia de este país, pues fue un desastre, y las secuelas pues son impredecibles. Sonia. Sí, yo empezaría justo por esta división que hace el exministro Cosío. Creo que el tema puede dividirse justo de esa forma. Una es todo el proceso que se siguió para que Medina Mora llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la otra parte es esta tentación permanente de los políticos de meterle mano a los poderes judiciales, tanto en lo federal como en lo local, y también de alguna manera cómo se utilizan los procesos de investigación para cuestiones políticas y no para llegar a que finalmente se administre la justicia, o que si es responsable una persona de señalamientos tan delicados como los que se hacen contra Medina Mora pueda procesársele según las leyes. Creo que no abona la forma en la que sale al Estado de Derecho. Lo ideal habría sido que se siguiera una investigación, que se acreditaran los señalamientos que hay en su contra, y que como consecuencia de eso se tomara una decisión respecto al cargo que ostenta. El que lo hayan presionado para que dejara el cargo solo nos habla, yo no sé si llamarle justicia selectiva, pero sí del uso político o del uso manipulado de la justicia. Es la forma en que llegó Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia, es un mecanismo que se ha usado en las últimas administraciones en el gobierno federal, cómo los gobiernos tratan, los presidentes en turno tratan de meter a quienes después le puedan servir en algunas determinaciones, y que después también puedan tener alguna injerencia en los sentidos en que resuelve la Corte, porque además hay que recordar que las resoluciones de la Corte tienen efectos mucho más profundos de los que puede tener un juzgado o un tribunal. ¿Por qué? Porque se van generando criterios que después no pueden ser resueltos de una manera distinta en instancias más abajo. ¿Qué significa esto? Que cualquier resolución de la Corte adquiere una especie de característica como si fuese una ley o fuese un mandamiento, incluso a veces más que la ley, porque las tesis y además cuando se juntan varias resoluciones en el mismo sentido, una jurisprudencia o algo, cuando viene de la Corte, exactamente, no lo puedes ni siquiera reformar posteriormente. Por eso es muy importante quién llega a la Corte, porque muchas de las resoluciones, mucho del comportamiento rige la justicia en nuestro país. Y justamente por esto lo ideal hubiese sido que se investigara a fondo. El problema en los casos de corrupción que estamos viendo en el país
y en particular el manejo que se le ha dado a muchos casos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que no se está yendo al fondo de los procesos, sino que se han mediatizado tanto y se lincha tanto mediáticamente a los señalados que luego, aun cuando hay las evidencias o puede haber los elementos suficientes para considerar que puedan ser responsables, terminan eludiendo esa responsabilidad o terminan cayendo en esta ambigüedad que está ahora Medina Mora de si fue víctima con las presiones o si de verdad fue alguien que cometió delitos, y no se llega a lo que tendría que ser, que es una resolución que determine es culpable o no. Como usted sabe, el desenlace en este tema pues fue la designación de una ministra mujer, y con la intención, dicen, de que se continúe con el saneamiento de las instituciones, aunque también algunos dicen el intento de mantener ese control por parte del Ejecutivo. Avanzamos. Y en el ámbito de Jalisco, en el último trimestre, uno de los temas que fueron noticia y motivo de análisis fue el de la Villa Panamericana, y es que algunas organizaciones que peleaban para que inclusive fuera derruida cambiaron su visión al respecto y por el contrario llegaron a algunos acuerdos con los particulares que la edificaron. Esto se analizaba de esta manera. Tras ponerse en evidencia la preventa de las villas panamericanas y la negativa del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, a otorgar las licencias de habitabilidad, la inmobiliaria acudió al tan cuestionado Tribunal de lo Administrativo para interponer una suspensión. Los empresarios pretenden que el TAE, denostado por las propias autoridades en otros casos, ahora les dé la razón y les permita seguir adelante con este contrato con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Organismos no gubernamentales han requerido a la autoridad federal para que frene el trámite de preventa y confirman que existen 5 juicios al respecto. Mientras tanto, se consigna que aún con los juicios pendientes, la empresa Green Life ya invierte en la remoción 30 millones de pesos, primera de las aportaciones de capital por 452 millones de pesos. El presidente de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, exige conocer quién realiza las obras. ¿Crees que el gobierno de Zapopan terminará cediendo a las presiones y permitirá que se vendan las villas panamericanas para fines habitacionales? Y justo la novedad de esta tarde de martes pues fue que el gobernador Enrique Alfaro ya dio a conocer este decreto por el cual se declara zona de protección ambiental, de recuperación ambiental, a esta zona del Bajío, la que todavía no está urbanizada. Por ende, Agustín, ¿qué hay con la villa? Bueno, la villa la está salvando, evidentemente, porque además no es culpa de él, como fue enfático en decirlo. Lo que pasa es que terminamos comentando el discurso político y el mismo gobernador no permite brillar una acción que es, creo, muy positiva, porque este modelo de decreto que, por cierto, utilizó su antecesor, aquí sí al pasado se lo debemos, Aristóteles Sandoval lo utilizó para la zona del Cerro del Tajo, donde está Palomar, Bugambilias, Santanita Hills, toda esa zona tan conflictiva donde hay fraccionamientos de muy alto poder adquisitivo. El gobierno de Aristóteles Sandoval determinó que valía la pena recuperar esta figura que viene desde hace muchos años en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, pero que nadie había utilizado. Y tiene una ventaja enorme, no tienes que consultarla, basta con un decreto del gobernador y entonces tú emites y generas una serie de elementos que tú estableces como no negociables. En el caso del decreto del Tajo, como en el Bajío, por lo que oí que dijo el gobernador, pues prácticamente las condiciones son las mismas. Ninguna nueva urbanización. Esto es muy importante. Solamente hacer obras para mejorar el funcionamiento hídrico en el caso del Bajío, para mejorar el bosque en el caso del Tajo. Me parece que la herencia es clara con el gobierno de Aristóteles Sandoval. El instrumento es un buen instrumento que no se había utilizado hasta que se le ocurrió a la gente de Semadet en la época de Aristóteles Sandoval utilizarlo, y me parece que en ese sentido hay que destacar que es una buena medida, pero que no va a resolver el problema del conflicto con la vía panamericana, pero por lo menos nos puede dar una certidumbre, aunque va a haber amparos y van a pasar cosas como las que pasaron en el Tajo,
que por lo menos hay la voluntad de generar un proceso de conservación en un sitio que es muy problemático para urbanizarse. Lo más les doy un dato. En 15 años de urbanización, la zona creció en 50% la saturación de aguas en una tormenta. Quiere decir, y tenemos apenas 20% de la cuenca urbanizada, 9%, perdón, de la cuenca, pero el de la zona del Bajío es como 20%. ¿Qué pasaría si tuviéramos 50%? Ahí vivirían en una alberca. O sea, hay razones físicas, territoriales para indicar que esa zona no se debe urbanizar. Bueno, aquí también tendríamos que referir que falta la reacción por parte del Ayuntamiento de Zapopan. Hasta este momento todavía no conocemos alguna respuesta de Pablo Lemus Navarro, que tiene ya varias horas inclusive sin emitir un tuit, por ejemplo, que es por donde se comunican ahora los políticos. Cuando ya nuestros amables televidentes vean la repetición del programa la habrá, pero por hoy no la hay, y sí hay expectativa de ver qué es lo que dice, porque hemos visto un Pablo Lemus echado para adelante, y es donde nosotros decimos, ¿habrá realmente una intención auténtica de proteger este asunto de la autonomía municipal y lo más importante, el medio ambiente? ¿O es solo una simulación para armar una telenovela mediática? Julio, el alcalde de Zapopan sí sabe de este proceso porque yo supe por fuentes de Semadet y del ayuntamiento que estaban trabajando juntos. Entonces creo que no debe haberle sorprendido hoy lo dice Alfaro en su mensaje en redes que nunca se hizo espalda. Entonces nada más habría que ver porque ya hemos metido ya con todo, ¿eh? Aquí está apostando capital político porque si recula va a perder el prestigio y si sigue adelante pues eso sí implicaría un rompimiento, porque hay que ver en lo político también, ¿eh? Lemus, como todos los políticos que si aspiran, él también aspira a algo más y es una realidad que en 2024 él no va a ser candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano. El decreto entra en vigor, ¿eh? Sí. Entonces, si de veras quiere desmarcarse, sería hasta el momento lo que muchos se preguntan, porque hay que recordar que tanto Morena como el PAN le quieren cantar al oído el famoso canto de las sirenas. Bueno, David, a mí me parece que más allá de la especulación política, lo que decíamos la vez pasada, la semana pasada en este programa, y yo también lo dije por escrito, era que si se hacían las obras de mitigación de las villas y si se decretaba el área protegida, que no es protegida, sino de recuperación ambiental, entonces había condiciones, en mi opinión, para recuperar esa inversión, siempre y cuando, en efecto, se resguardara todo el Bajío. Y creo que esa es la ruta que hoy anuncia el gobernador. Es decir, independientemente de que estemos de acuerdo o no, a mí me hubiera gustado efectivamente que se le diera un uso menos denso, más compatible con la zona, pero hay, digamos, decisiones previamente tomadas, hay, digamos, cuestiones jurídicas que hacen que una alternativa no sea tan fácil en este momento. A mí me parece que compromisos. El hecho, pues compromisos y económicos. Económicos, por supuesto. Es decir, porque hay deudas, vaya, no estoy yendo. Claro. A mí lo que me parece es que la solución que aquí planteaban mis compañeros de derrumbar las villas panamericanas o que se ha planteado por otros actores políticos, a mí me parece que no es viable. A mí me parece que eso también entramparía el proceso de la solución del problema de villas panamericanas, porque también habrían paros e interposiciones jurídicas frente a esa posibilidad que también es muy drástica. Yo creo que la solución intermedia era la mejor. Ojalá se recuperara esa solución intermedia, pero veo también difícil por ese tipo de compromisos, por los acuerdos firmados, por una serie de razones que ya existen, que está dando a conocer el gobernador, y que lo que habría que en todo caso es, hecho el daño en esa parte muy específica del Bajío, lo que sí me parece muy valioso el anuncio del gobernador, ojalá se publique y ojalá que las superficies coincidan con lo que realmente está construido, urbanizado y todavía no tocado. Hay que revisar eso. Hay que revisar eso. Agustín, creo que en eso es muy bueno para realmente estimar estas zonas. Si eso se lograra, lo que hoy se anunció en el decreto, creo que sería muy positivo. Es decir, independientemente de las 300 hectáreas donde están las villas, que se me hacen muchísimas. 60 hectáreas. Él hablaba 300. Con todo el estado de las Chivas, algunas otras. 315. Pero vaya, si se lograra que no se vuelva a colocar un ladrillo en la zona, eso me parecería
un Sería gran un logro. triunfo Sería un político. gran triunfo A ver, político pero y esto ambiental. Porque Eso me parece independientemente muy de lo bien. que pase con las villas, que especularíamos si las van a derrumbar o no. No, Yo creo que ahí ya la enreda no. legal es de años. Pero Entonces, lo demás me muy parece muy buena probablemente ni noticia. las vendan. Entonces, no hay que soslayar lo positivo del decreto. Exactamente, Estoy que- totalmente de acuerdo Ahora, lo que a en mí que me es una acción preocupa positiva el decreto es que se en esos anuncia. 315 hectáreas haya derechos adquiridos que no vayan a tocar, porque entonces estamos jugando al tío Lolo. O sea, sí estoy protegiendo. Explícalo. ¿Son 315 las ya urbanizadas o no? Es la Yo duda, te- ¿no? que si puedes tocar esas 315, entonces estamos simulando. Exacto. O sea, el chiste es que ya no, o sea, yo lo que entiendo es que no se no se ponga un puede nuevo poner ladrillo, un ladrillo exactamente. en la zona. Eso habría si que eso se aclararlo. garantiza, En ningún lado, en de- ningún ni lado en las del Bajío, 315. ni en ninguna. Ya. La cuenca, las cuencas que corresponden al Bajío andan por el orden de unas 2.600 hectáreas y el Bajío propiamente dicho es 1.280 hectáreas. Si estamos hablando de que es cerca de 20% la urbanización de toda la cuenca, incluyendo la parte de la primavera que corresponde, estamos hablando entonces de que andaría más o menos 9.8% de la cuenca. Esto quiere decir que no puede ser más de 260 hectáreas la zona urbanizada. Y el gobernador Entonces, habla de 315. yo ahí tengo duda. A ver, ¿está hablando de qué? Necesitamos ver en planos y ver si no va a pasar con que sí, pero ya tenían el permiso. Es que ya qué había lástima. Es un permisos poquito lo que pasó en previos, ¿verdad? Tlajomulco. No Bueno, digo permisos, pero esa es la razón de las villas. Exactamente. Lo que Pues sí. dice el gobernador Alfaro de por qué las villas sí se van a vender, sí se van a habitar, era porque ya tienen los permisos de habitabilidad, ya están los permisos para venderse, ya está edificado, ya hay deudas, ya hay compromisos, ya hay todo para que eso ocurra, que es lo que yo decía que me Que el parecía permiso lo inevitable. otorgó una Lo muy importante- cuestionada lo- administración municipal. Por supuesto. Lo importante va a pero ser vale igual. Es decir, hay que se cumpla lo del Tristemente ladrillo. sí va a A ver, igual. ¿un yo ladrillo lo, que, o no? yo lo que creo es que lo delicado es que la interpretación de las 315 hectáreas que ya están urbanizadas, que ya tienen permisos, si se va a poder o no construir ahí. Si sí se puede construir, entonces eso es muy riesgoso porque son 300 hectáreas. mira, el daño sobre las Hay 60... que ver qué derechos adquirió Jorge Vergara con el desarrollo del centro JBC, porque evidentemente él no va a estar Exacto. dispuesto a perder un capital que ya apostó. Entonces creo que esto va a ser un poco de simulación. Tenemos que preguntar bien y documentar bien esto, porque si no vamos a ver más construcciones con todo y un decreto. Y eso me parece que va a ser efectivamente la Diciendo simulación. que el decreto ya protegió otra zona, no esa, donde se está Claro. construyendo. Y si el gobernador hubiera empezado por ahí, por el decreto, antes de haber Yo creo que se le planeado filtró. la Yo creo, venta, yo creo que sí iba la secuencia correcta, pero se filtró el tema de la compraventa porque estaba muy avanzada la negociación, Claro, porque hay claro. mucha gente involucrada, gente no muy prestigiosa, gente de dudosa reputación, independientemente de que haya firmas serias. Lo que muchos hemos dicho es que, digamos, es legítimo que algunos quieran hacer negocio. El problema es que ciertas figuras provocaron tal polémica que el tema se filtró. El decreto ciertamente no lo prepararon de la semana pasada, que estalló el escándalo, a hoy que se presenta. Como lo dice el gobernador, se preparó desde febrero. El problema es que se le salió de las Y manos. con Lemus en la mesa. Y con Lemus está jugando un papel polémico, extraño, que ojalá lo mantenga y se ponga firme. Lo único que me preocupa a mí es que finalmente Lemus sea, digamos, empecinado en decir que no daría en lo absoluto habitabilidad para las villas, cuando hoy el gobernador lo que anuncia es que sí hay Ahora, no habitabilidad. olvidemos Hay que ver ahí cómo que se puede siguen- compatibilizar y armonizar esas dos posiciones. Siguen amparos y no pueden hacer ahorita nada. Se Lo que necesita dice el primero gobernador resolver. es que están resueltos todos, salvo uno en contra de la compraventa. Dice que los demás ya están resueltos. Eso dijo en el video pregunto a que los circuló. expertos, Habrá que ver. ¿se puede todavía en la Villa Panamericana bajar la densidad? Es decir, Sí, claro, por limitar supuesto. el número de El problema es habitantes. que el negocio no te da. Es decir, hay 700 departamentos. 650. 650. Para que sea negocio tendrías que venderlos todos y muy caros. Si le bajas, o lo que han dicho Lemus y otros es darle un uso distinto, hospitalario, universitario, etcétera, pues eso es el ideal. Pero, El caray, problema es que no si se el quiere. decreto te está garantizando vivir en medio de una zona totalmente privilegiada, Sí la pues pagas. eso lo van Sí a lo pagas, cobrar. claro. Le estás haciendo el gran Plusvalía. negocio también a ellos. En torno a la Villa Panamericana, la duda persiste. ¿Se podrá vender y habitar? Por lo pronto, desde el Ayuntamiento de Zapopan, el presidente municipal Pablo Lemus Navarro insiste en que no se otorgarán los permisos de habitabilidad. Este tema seguramente continuará siendo noticia. Continuamos.
Si algo ha preocupado a los jaliscienses durante todo el año, no solamente el último trimestre, ha sido el tema de la salud, por diferentes motivos. Pero sin duda hubo dos que descollaron: el desabasto de medicamentos y la epidemia del dengue. Acompáñenos a esto. Los testimonios de los usuarios del sistema de salud a nivel nacional sobre la falta de medicinas en las farmacias finalmente son reconocidos por la autoridad. El secretario de Salud Jalisco, Dr. Fernando Petersen, aceptó un desabasto del 25% de medicamentos en el estado. Además de que arrancaron tarde las licitaciones y si se dio un bache durante la transición, otro de los argumentos es que están a la espera de que lleguen medicinas por parte del gobierno federal. Similar es lo que pasa con el caso del dengue, donde hubo una tardía adquisición de insecticida para atacar al mosquito Aedes aegypti, que aunado a la falta de campañas, a que la ciudadanía relajó la guardia, no descacharrizó ni tomó medidas preventivas, hay víctimas que lamentar. Hasta ahora se reportan 2 muertes, 13 casos sospechosos más y más de 1,700 infectados. Llama la atención a los médicos la mutación del virus y un mayor número de casos hemorrágicos. ¿Cómo calificas hasta ahora el desempeño del gobierno federal y estatal en materia de salud? Esperamos sus comentarios, esperamos su opinión a propósito de este tema, tanto relacionado con el abasto de medicamentos para diversos padecimientos como la tardía llegada del insecticida para hacer frente al mosco transmisor del dengue. Esperamos su participación y saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. Agustín del Castillo. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues empezamos, Agustín. El tema de salud creo que es uno de los temas que ha hecho más crisis en este cambio de gobierno. Es muy preocupante porque el sector público está atendiendo a la gente que está en situación pues, más expuesta por sus condiciones económicas, o sea, la gente más pobre del país, la gente que se supone pues apostó por este cambio para mejorar muchas cosas en su calidad de vida. Creo que no han terminado de resolverse los conflictos que el presidente en particular ha tenido con muchas farmacéuticas, las ha denunciado en las mañaneras, ha denunciado toda la mafia que hay en torno a esto, que seguramente mucho de esto debe ser verdad, pero lo que yo cuestionaría es cómo no se corrió en 2 bandas el tema de la corrupción por una banda, y por supuesto es muy importante combatirla, no solamente porque es una promesa del presidente, sino porque es realmente una sangría impresionante para el país. Pero es terrible lo que está pasando con el caso del dengue. Si comparamos las cifras del año pasado con las de estas, pues es un problema de que es posible que se convierta en un asunto de salud pública mucho más relevante de lo que era, porque además, agregado al tema de no haber invertido en los insecticidas, estamos en un tema real de efecto de cambio climático. Sí, claro. Las temperaturas en ascenso están generando que muchas zonas templadas que no estaban expuestas a este mosquito ya estén colonizadas por el mosquito. Y entonces, pues aparte hay un problema también de falta de educación en la salud. La descacharrización, todos esos tipos de campañas tampoco yo las vi mucho, y como que la gente no termina de entender que eso es vital, no tener depósitos de agua estancada en casa, porque ahí se crían los mosquitos, y me parece que como que se hizo una tormenta perfecta entre las cosas que dejó de hacer el gobierno, las cosas que quiso hacer, y también un problema educativo y un asunto de no visualizar estas enfermedades como enfermedades de tema de cambio climático. Y subrayo el tema de cambio climático porque parece que el presupuesto 2020 va para abajo también los presupuestos para ese tipo de temas. Entonces, podríamos entrar en una espiral negativa en ese sentido si no se corrigen las cosas. La carencia de medicamentos no es nueva. Se ha padecido desde siempre, lamentablemente. En esta ocasión tal vez ha llegado en algunos casos a herir mayores susceptibilidades cuando se trata, por ejemplo, del medicamento para los pequeños con cáncer, que tal vez es lo que termina luego molestando más a algunos ciudadanos. Pero ha sido el cuento de nunca acabar, Sonia, sin duda es decir, administraciones van, administraciones vienen, y vemos que en el sector público se continúa con esta adolescencia. Sí, claro.
creo que el gobierno actual no ha encontrado la fórmula de retomar el tema o de tomarlo, el tema del abasto de medicamentos después de la grave crisis que hubo en el tema de corrupción relacionado con todas las compras en todo el país, en todos los ámbitos relacionados con la salud. Creo que en este momento puede ser tan grave la corrupción que había en la administración pasada como la ineficiencia que está habiendo ahora. Al final las consecuencias de cara a la población son las mismas, que el medicamento no te llegue o porque era caduco, o porque se lo robaron en el camino, o porque dijeron que compraban una cosa y nunca llegó, etcétera, que fue todo lo que se dio en la administración pasada. Y había este desabasto. Me parece que es tan grave como lo que está sucediendo ahora, que no llega por lo que dicen que es la desconfianza, o porque no se han hecho las licitaciones adecuadas, o por el conflicto que hay jurídico con los grandes proveedores de medicamentos en el país. Sí, por supuesto que hay momentos en que es más sensible. Lo vemos ahora, como mencionas, con el caso de los medicamentos para los tratamientos de cáncer de niños, y lo fue en su momento, recordemos lo que pasó con la maternidad López Mateos, que hizo crisis cuando un bebé murió porque una mujer no fue atendida al momento que tenía que dar a luz, y que llegó ahí a la sala, o que la tenían ahí en la sala de espera, en esto que las vemos todos los días ahí caminando de un lado a otro, supuestamente para que el trabajo de parto sea más fácil. Creo que el sector salud ha sido uno de los más lastimados en nuestro país en las administraciones pasadas, y tristemente lo que se esperaba que fuera diferente en este gobierno no lo ha sido, ahora por la ineficiencia y por la incapacidad que han tenido quienes están al frente de las instituciones. Y pasa lo mismo en lo local que en lo federal, porque también en lo local ha habido problemas en virtud de que gran parte de los recursos que llegan son federales y no han sabido cómo compensar con el gasto local. A esto le sumas que tampoco se han cubierto todos los requisitos que tendrían que darse para acreditarse para el Seguro Popular. Todo este embrollo del que venimos arrastrando por varios años y que ha llevado a que el sistema de salud esté colapsado. David. Me parece que el tema muy puntual del desabasto de medicina responde, en efecto, a la combinación de dos factores. Por un lado, la corrupción que ocurrió en el sexenio pasado, que alcanzó su nivel más máximo cuando justamente se dieron contratos muy, muy grandes a ciertas farmacéuticas privilegiadas. Y por el otro lado, cuando justamente se buscó eficientar la compra de medicinas, consolidando las compras a través de, digamos, ciertas proveedurías o ciertas cadenas de venta, donde se concentraron las medicinas en ciertas bodegas o en ciertos lugares del país, y eso ocurrió que hubiera un desabasto muy grande en el país. Yo creo que la solución al problema de las medicinas sí tenía que pasar por un rediseño de las compras de medicinas, pero no una consolidación y una centralización tan abrupta como se está realizando, aunque eso abarate precios. Lo que ha dicho el presidente es que la compra consolidada en grandes volúmenes de medicina ha permitido ahorros históricos. Es cierto en parte, pero el problema con las medicinas es que de nada te sirven en una bodega en la capital de la República, claro, o en ciertos centros de abastecimiento en algunas regiones del país, sino que te sirven en los estantes de las clínicas, claro, en los closets de medicina de los hospitales, donde tienes que tener un montón de medicinas. Decía un exsecretario de Salud que el cuadro médico, el cuadro de medicinas en este país se ha complejizado de una manera brutal. De más o menos 300 medicamentos básicos en el 2000, hoy tenemos 2.500 mínimos, y de 1.000, digamos, completos para una clínica mayor, hoy hay 25.000 para un hospital completo. Entonces, se ha disparado el número de medicinas, se ha complejizado mucho el tema de los medicamentos, caducen, unos tienen que ir acompañados de unas cosas, tienen protocolos, etcétera. Entonces, eso hizo que durante algunos sexenios, sobre todo durante Peña Nieto, se corrompieran las cadenas de suministro a nivel central, con compras consolidadas a ciertas farmacéuticas muy grandes, y a nivel hormiga, con el famoso huachicoleo de medicamentos, donde también la enfermera, el médico, el despachador pedía moche, pedía
dinero, pedía propina o las robaba, las vendía por afuera y se generaron mercados negros impresionantes. En muchas ciudades del país sabemos que hay tianguis donde se consiguen medicamentos que incluso están regulados, altamente regulados, ¿no? El santuario es un ejemplo de un mercado negro brutal donde prácticamente se consiguen todas las cosas que no están en las clínicas. Exacto. El desabasto que reconoce la autoridad. Las farmacias de cadenas comerciales te dicen, ve ahí porque solo ahí está. Porque está muy prohibido, está regulado. Entonces, si no está en el IMSS, está en el santuario. Lo que reconoce la autoridad me parece gravísimo, que haya 25% de desabasto, no sé en qué términos lo esté diciendo, pero aún así, que me parece que reconocer que hay un desabasto de una cuarta parte en el abasto general de medicinas, me parece que habla de la situación crítica del sistema de salud, que de suyo ha estado siempre fragmentado, disperso y mal integrado, y eso creo que va a ser una crisis pronto si no se toman medidas necesarias muy, muy rápido. Por factores más cíclicos y climáticos, el dengue ha pasado a un segundo plano, si bien semanas posteriores a que comenzó a hacer frío, continuaban registrándose casos de este padecimiento, pero ahora lo que mantiene la atención de los ciudadanos es la influenza. Pero de esta manera estamos llegando al final de este espacio, agradeciendo a usted el favor de su compañía y deseándole que tenga una excelente noche en compañía de todos sus seres queridos. Hasta la próxima semana.